Imaginen, por un instante, que aquello que llamamos adicción, ya sea alcohol, compulsión, lujuria u otro impulso que parece consumirnos, no sea una maldición, una debilidad o un error humano, sino un lenguaje secreto de la existencia, un mensaje cifrado que solo algunas almas pueden comprender. Carl Jung, en su profunda investigación del inconsciente y de la psique humana, reveló que estos impulsos no surgen al azar, ni son simples fallas morales. Son ecos de una fuerza superior intentando comunicarse con aquellos destinados a un despertar. La adicción, en este contexto, deja de ser solo un ciclo de caída y remordimiento y se transforma en un diálogo silencioso, casi sagrado, que invita al alma a reconocer dimensiones más profundas de la vida. Cada compulsión, cada deseo abrumador, lleva consigo un significado oculto, un código que apunta a aquello que nuestra alma ha olvidado o abandonado a lo largo del camino. Jung interpretaba estas experiencias como señales, no de castigo, sino de oportunidad para una transformación profunda, un llamado a expandir la conciencia y reconocer verdades que la mente racional suele ignorar. Cada adicción revela algo más, una sed ancestral, un anhelo de plenitud y de sentido, que la humanidad ha llevado desde sus inicios. Por favor, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para continuar explorando estas profundidades. Esta sed, este vacío que parece nunca satisfacerse, es clave para comprender la verdadera naturaleza de la adicción. Muchos intentan llenarlo con sustancias, logros, placeres efímeros o distracciones momentáneas, pero nada calma la sensación de incompletitud. Cuanto más se busca satisfacción externa, más profundo se vuelve el vacío interior. Jung llamó a esta experiencia sed espiritual, un deseo intenso y casi doloroso de reconectarse con algo más grande, una búsqueda de trascendencia que la mente humana no puede comprender plenamente. La adicción, en este sentido, es el único idioma que el alma conoce para expresar ese anhelo profundo. Aparece no como una elección consciente, sino como una respuesta inevitable a un llamado interior aún no reconocido. El alma exige significado y profundidad, y la adicción se manifiesta como su mensajera. Aquellos que llevan esta carga, observaba Jung, son almas destinadas a grandes transformaciones, marcadas por inquietudes divinas que les impiden conformarse con la vida común. Para estas personas, la compulsión no es debilidad, es la señal de que algo más grande intenta comunicarse, que existe una vocación espiritual latente que requiere atención y coraje para ser comprendida. Nuevamente, no olviden interactuar con el canal, den like, compartan y suscríbanse. El paradoxo es fascinante. Cuanto más se lucha contra la adicción, más se resiste al mensaje que ésta trae. Jung observó que, en particular, los alcohólicos y aquellos sumidos en compulsiones extremas no buscan solo escape o placer, intentan tocar una dimensión trascendente, algo más allá de lo ordinario, algo que la vida mundana no puede ofrecer. La propia sustancia o comportamiento que aparentemente calma el vacío, paradójicamente, intensifica el llamado, reforzando el ciclo y obligando al individuo a confrontar su propio desespero y su hambre espiritual. Este proceso, aunque doloroso, no es aleatorio, es un mecanismo divino, una experiencia calibrada para quienes pueden soportar su intensidad y extraer de ella lecciones de autoconocimiento y transformación. Jung enfatizaba que el verdadero mensaje de la adicción es que aquello que se busca fuera de uno mismo solo puede encontrarse dentro. La sed es real, pero su resolución no reside en objetos externos, placeres o distracciones, solo se satisface cuando el alma encuentra su propósito, cuando se reconoce la propia profundidad y se conecta con un sentido que trasciende la superficialidad de la vida cotidiana. La intensidad de la compulsión, según Jung, es proporcional a la magnitud de la vocación que el alma está destinada a cumplir. No olviden suscribirse,
comentar, compartir y darle like si quieren seguir explorando estas enseñanzas profundas. Imaginen por un momento que todo el sufrimiento que experimenta una persona, cada caída repetida en su adicción, no sea una condena ni un castigo, sino una preparación profunda y esencial para su despertar interior. Carl Jung, a través de sus extensos estudios sobre la psique y el inconsciente, entendió que la sed que parece imposible de extinguir no es un castigo divino, sino un mensaje, un llamado directo de la fuerza superior que guía a los elegidos. Esta sed insaciable, este hambre que nada del mundo material puede calmar, ni el éxito, ni el amor, ni el poder, ni los placeres efímeros, es el vehículo mediante el cual Dios intenta transmitir la verdad más importante, que todo lo que buscamos fuera de nosotros mismos solo puede ser encontrado en nuestro interior. Jung explicaba que una vez que la persona deja de luchar contra esta sed y empieza a escucharla, algo increíble sucede. La sed deja de ser sobre llenarse con estímulos externos y comienza a ser sobre vaciarse, sobre rendirse y confrontar aquello que ha sido ignorado o reprimido. La adicción, antes percibida como destructor, se transforma en maestro. El impulso que parecía arruinar la vida se convierte en la puerta de entrada hacia una conexión directa con lo divino, hacia un descubrimiento de sí mismo que de otra manera sería imposible. Por favor, asegúrense de dar like, comentar, compartir y suscribirse para seguir explorando estas enseñanzas profundas. El ciclo de caída y recaída, según Jung, no es un signo de fracaso, sino un descenso necesario hacia las partes más oscuras y ocultas del ser, aquello que él denominó encontrarse con la sombra. Cada recaída, cada episodio de culpa y desesperación, fuerza al individuo a confrontar su verdadero yo, a enfrentar la ira, la vergüenza, el miedo y los deseos ocultos que normalmente se esconden debajo de máscaras sociales y comportamientos aceptables. La adicción destruye ilusiones, desmantela identidades construidas sobre la aprobación externa y revela al alma tal como es, desnuda y vulnerable. Jung observaba que esta confrontación con la sombra es lo que distingue a los elegidos. Aquellos marcados por el sufrimiento y la compulsión no pueden vivir una vida cómoda ignorando su profundidad interior, porque cada caída los empuja más allá de su superficie y los obliga a mirar de frente aquello que siempre han evitado. Este proceso, aunque doloroso, es sagrado. En todos los mitos y tradiciones espirituales, el héroe debe descender al inframundo antes de ascender a los cielos, enfrentando demonios y monstruos internos para reclamar su verdadero poder y renacer. Cada recaída en la adicción es una capa de ilusión que se desintegra, un falso yo que se destruye, un paso necesario hacia la transformación. Den like, comenten, compartan y suscríbanse para continuar este estudio profundo de la psicología y espiritualidad junguiana. Jung enfatizaba que esta caída no es aleatoria, sino que sigue un patrón espiritual profundamente arraigado, alterna esperanza y desesperación, determinación y culpa, elevación y hundimiento, enseñando lecciones esenciales que no se aprenden de otra manera. La voluntad, el control o la disciplina por sí solos no pueden salvar al individuo de este ciclo. La verdadera salvación surge de la aceptación, de permitir que el proceso de caída y ascenso revele los secretos más profundos del alma. Cada experiencia de fracaso y cada recaída actúan como un instrumento divino, un maestro silencioso que guía hacia el entendimiento de que el sufrimiento es el preludio del despertar, que el vacío interior es la brújula que señala la necesidad de mirar hacia adentro. Así, la adicción deja de ser enemiga y se convierte en aliada, un mecanismo sofisticado que fuerza al alma a escuchar, a enfrentarse, finalmente, a descubrir su propio poder transformador. Por favor, den like, comenten, compartan y suscríbanse para seguir profundizando en estas revelaciones de Carl Jung sobre la mente, la adicción y la transformación espiritual. Imaginemos,
desde la perspectiva profunda del estudio psicológico de Carl Jung, que la lección más difícil para las almas elegidas no es la de luchar, sino la de rendirse. La mayoría de estas personas son combatientes natos, acostumbrados a enfrentar obstáculos mediante la fuerza de voluntad, a superar dificultades y alcanzar metas con disciplina y esfuerzo constante. Sin embargo, Jung observó que la adicción no responde a la fuerza. Cuanto más se intenta dominarla, más intensa se vuelve, más firme se afianza en la psique del individuo. Por ello, la rendición no implica derrota ni abandono, sino la aceptación de que uno se enfrenta a algo más poderoso que su ego, algo que requiere un tipo diferente de fuerza, la fuerza de reconocer la propia vulnerabilidad y abrirse a la transformación. Esto significa admitir la necesidad de ayuda, aceptar que no se puede recorrer este camino solo, y entender que el progreso no siempre se da hacia arriba, hacia la luz inmediata, sino hacia abajo, hacia la oscuridad interior, hacia esas partes de uno mismo que se han evitado durante toda la vida. Los que finalmente logran liberarse de la adicción no lo hacen conquistándola por la fuerza, sino integrándola, dejan de ver la sombra como enemiga y empiezan a reconocerla como una extensión de sí mismos que debe ser comprendida, aceptada y transformada. Cada caída, cada recaída, según Jung, es un regalo disfrazado de dolor, una oportunidad para mirarse con claridad, para entender por qué se desea lo que se desea, por qué se huye de ciertos aspectos de la vida, por qué se lastima de determinadas maneras. Estas experiencias de colapso no son fracasos absolutos, sino pasos esenciales en la espiral de la conciencia que desciende y asciende repetidamente hasta alcanzar el centro del ser. Allí, en el núcleo más profundo, se encuentra lo que la persona ha buscado durante toda su existencia, no la sustancia, no la euforia, no la fuga momentánea, sino la transformación de la propia identidad a través del proceso de caída, resurrección, ruptura, sanación, muerte y renacimiento. Jung llamó a esta parte profunda la sombra, un componente presente desde el nacimiento, que se fortalece con cada verdad que uno se niega a enfrentar y que se alimenta de todo aquello que se ha reprimido: la ira, la vergüenza, los miedos, los deseos ocultos y las emociones etiquetadas como inaceptables. El vicio, desde la perspectiva junguiana, es la manera en que la sombra se manifiesta y exige reconocimiento. No intenta destruir al individuo, sino ser visto y oído, forzar la confrontación con la verdad que se ha evitado. Cada comportamiento destructivo, cada impulso hacia la sustancia o la compulsión, responde a una parte de sí mismo que ha permanecido silenciada por demasiado tiempo, una parte que posee verdades que se temen admitir y que conoce el auténtico yo que se oculta tras todas las máscaras sociales. La mayoría de las personas pasa la vida huyendo de su sombra, construyendo vidas cómodas y rodeándose de distracciones, sin mirar realmente hacia su oscuridad interior. Pero los elegidos, los marcados por el vicio, no pueden huir. Su sombra se hace tan intensa que domina todo lo demás, por eso la adicción parece tan poderosa, tan abrumadora, tan imposible de resistir. No se trata solo de un hábito o una dependencia química, sino de la manifestación de la sombra exigiendo reconocimiento. Cuanto más se lucha contra ella, más fuerte se vuelve, porque las sombras crecen proporcionalmente a la luz que se intenta imponer sobre ellas. La única vía, según Jung, es la integración, mirar la oscuridad de frente, nombrarla, reconocer todas las partes negadas de sí mismo: la ira, el egoísmo, el miedo, la debilidad, el hambre por aquello que se nos enseñó a rechazar, y permitir que esa confrontación se transforme en conocimiento, aceptación y evolución personal. Por favor, den like, comenten, compartan y suscríbanse para seguir explorando este profundo estudio de la mente y el alma según Carl Jung. Desde la perspectiva del análisis profundo de Carl Jung,
enfrentarse a la propia sombra es uno de los trabajos más aterradores que un ser humano puede emprender. Este proceso requiere un tipo de valentía que la mayoría de las personas jamás necesitará, porque implica mirar de frente todo aquello que la sociedad, la familia, la religión y la educación nos enseñaron a despreciar. Los impulsos, deseos y emociones que siempre fueron señalados como vergonzosos o peligrosos. Al confrontar su sombra, el individuo se encuentra con el monstruo que siempre temió ser, con la verdad de sí mismo que ha estado enterrada bajo capas de negación y represión. Jung observaba que, en ese instante crucial, surge una elección fundamental: rechazar nuevamente esa parte de uno mismo y hundirse más profundamente en la adicción, o aceptarla y comenzar el arduo pero transformador proceso de integración y autoaceptación. Los elegidos, aquellos marcados por el sufrimiento y la compulsión, cargan con este desafío porque poseen la fortaleza necesaria para soportarlo. Su sombra no les permite escapar, empujándolos constantemente hacia la introspección profunda hasta que acepten mirar dentro de sí mismos. Por favor, asegúrense de dar like, comentar, compartir y suscribirse para continuar explorando estas enseñanzas de Jung sobre la mente y el alma. Jung enseñaba que al aceptar la sombra, algo inesperado ocurre. Aquello que parecía amenazante y destructivo comienza a revelar dones ocultos y talentos reprimidos, habilidades y verdades que habían sido ignoradas por miedo o vergüenza. La sombra posee un conocimiento profundo del verdadero yo, despojado de todas las pretensiones y condicionamientos sociales, y una vez integrada, el poder de la adicción empieza a disminuir. Porque la adicción solo domina cuando existe una guerra interna, cuando una parte desea detenerse y otra insiste en continuar, cuando la mente consciente dice no pero la sombra dice sí. Esta batalla interna, que consume energía y refuerza la compulsión, se resuelve únicamente mediante la aceptación e integración de la sombra. La verdadera libertad, según Jung, no consiste en perfección o pureza moral, sino en alcanzar la totalidad, convertirse en un ser completo que abraza tanto la luz como la oscuridad, lo noble y lo vergonzoso, lo elevado y lo humano. El proceso es intenso y doloroso, pero también sagrado. La sombra exige ser reconocida porque, de no hacerlo, terminará consumiendo al individuo desde dentro. Cada deseo, cada impulso destructivo, cada recaída, contiene un mensaje profundo de la propia psique, un llamado de atención sobre aspectos de uno mismo que se han silenciado durante demasiado tiempo. El vacío que parece insaciable, la sed que nunca se calma, no es un castigo, es un diseño divino que apunta a la necesidad de mirar hacia adentro, de confrontar la verdad y descubrir aquello que realmente se busca: significado, conexión, trascendencia. Jung lo llamó el vacío de Dios, y entendió que toda adicción es, en esencia, una búsqueda mal dirigida de lo divino. Se intenta encontrar lo sagrado en sustancias, en estados de euforia o en comportamientos que, paradójicamente, aíslan y fragmentan. La dirección puede ser equivocada, pero el impulso es sagrado. Revela que en el alma existe un anhelo profundo por algo más grande, algo que trasciende la vida común y cotidiana. Cada caída y cada regreso al ciclo de adicción es una oportunidad para aprender, para mirar de frente el propio miedo, para transformarse. Por favor, den like, comenten, compartan y suscríbanse para seguir explorando estas enseñanzas profundas sobre la mente, la adicción y la transformación espiritual según Carl Jung. Desde la perspectiva de un análisis profundo inspirado en los estudios de Carl Jung, es fundamental comprender que las soluciones superficiales y los consejos simplistas nunca logran superar un vicio, por más que la sociedad insista en que solo hace falta fuerza de voluntad, pensar en las consecuencias o parar de una vez. Lo que muchas personas no entienden es que la adicción no se trata del objeto, la sustancia o la conducta en sí misma,
se trata de lo que ese objeto representa. Cada acto de consumo, cada impulso destructivo, cada búsqueda de placer no es más que un símbolo, un espacio reservado en nuestra psique para una conexión espiritual que se ha perdido, que nunca se tuvo o que se desconoce cómo alcanzar. Cuando se bebe, se consume, se busca un estado de euforia o se actúa de forma destructiva, en realidad se intenta disolver las barreras que separan al ser humano de algo infinito, algo que trasciende la experiencia cotidiana. Jung observó que los adictos con los que trabajaba no eran moralmente débiles ni defectuosos en esencia, lo que los impulsaba era un hambre espiritual profunda, un anhelo de trascendencia en un mundo que había olvidado cómo alimentar el alma. El vicio, en esta visión, es a la vez problema y guía, destruye al mismo tiempo que señala lo que realmente se necesita. Por favor, no olviden dar like, comentar, compartir y suscribirse para seguir explorando estas enseñanzas profundas de Carl Jung sobre la adicción y la transformación espiritual. Jung enseñaba que la tragedia aparente del deseo insaciable no es un castigo, sino una pista, un indicio del diseño espiritual que subyace en cada ser humano marcado por este tipo de compulsión. No importa cuán intenso sea el placer consumido, nunca podrá llenar el vacío interno porque se está utilizando algo finito para satisfacer una necesidad infinita. Esta insatisfacción, lejos de ser un fracaso, es en realidad una evidencia de la extraordinaria vocación del individuo. Los elegidos, aquellos cuya alma ha sido tocada por la inquietud divina, no pueden conformarse con placeres comunes ni con mentiras cómodas, necesitan algo real, profundo, algo que verdaderamente sacie el hambre de su espíritu. Esta búsqueda, aunque a menudo destructiva, señala la presencia de un impulso sagrado, un recordatorio constante de que hay algo más grande que la vida cotidiana, algo que vale cualquier sacrificio para ser encontrado. El cambio, según Jung, se inicia cuando la persona deja de luchar por calmar el deseo superficial y empieza a investigarlo. En lugar de ceder automáticamente a la sustancia o al comportamiento, se hace una pausa y se pregunta con honestidad: ¿qué estoy buscando realmente ahora? ¿Qué espero que esto me dé? Conexión, paz, sentido, libertad. Y luego, con mayor profundidad, ¿dónde puedo encontrar realmente esto? Es en ese momento que el deseo deja de ser un tirano y se convierte en maestro, señalando necesidades insatisfechas, heridas sin sanar y anhelos no realizados. Al escuchar este mensaje y tratarlo como información valiosa sobre el mundo interior, se aprende a distinguir entre el deseo superficial y la necesidad profunda que lo origina. El alcohol, la droga o el comportamiento no son la respuesta. La respuesta está en comprender la raíz del deseo y orientar la atención hacia aquello que realmente puede nutrir el alma. Cuando esto ocurre, el deseo cambia, deja de ser desesperado y consumista y empieza a servir como brújula hacia la transformación espiritual. Jung entendió que algunas heridas internas, aunque nunca se curen en el sentido convencional, no son errores ni castigos, sino señales divinas que apuntan hacia la búsqueda de lo sagrado y la realización del verdadero yo. Por favor, asegúrense de dar like, comentar, compartir y suscribirse para seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras de Carl Jung. Desde la óptica de un análisis profundo inspirado en los estudios de Carl Jung, se puede afirmar que ciertas heridas en el alma no son meros accidentes ni tragedias fortuitas, son marcas sagradas, colocadas deliberadamente en los individuos elegidos con un propósito trascendental específico. Estas heridas, lejos de ser simples cicatrices, funcionan como portales de enseñanza y transformación, y el vicio que las acompaña actúa como un implacable maestro que te fuerza a permanecer frente a ellas, ya sea que quieras afrontarlas o prefieras huir. La mayoría de las personas experimenta dolor en la vida, pérdidas, traiciones, decepciones, traumas.
Pero en aquellos elegidos, la herida es profunda, se entrelaza en la esencia misma de su ser y moldea cada decisión, colorea cada relación, impulsa comportamientos autodestructivos. Ninguna cantidad de terapia, medicación o pensamiento positivo puede tocar esta dimensión. Este es el llamado de lo sagrado. Jung veía estas marcas como el precio de ser elegido, la señal que distingue a quienes están destinados a una vida común de aquellos llamados a una transformación extraordinaria. Cada acto de vicio está directamente relacionado con esta herida. Cuando el dolor se intensifica, se busca la sustancia. Cuando la herida se abre, se busca la evasión. Es un ciclo perpetuo donde el sufrimiento y el vicio se alimentan mutuamente, y al mismo tiempo contienen la llave de la evolución interior. No olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para seguir explorando estas profundidades del alma humana desde la perspectiva junguiana. Jung enseñaba que la verdadera comprensión de la herida sagrada no se logra intentando desaparecerla, sino transformando la relación que se mantiene con ella. Cada vez que la herida se abre, sangra o recuerda su presencia, está transmitiendo un mensaje esencial sobre el propósito del individuo. Contiene exactamente lo que el alma vino a aprender, lo que eventualmente permitirá curar a otros, lo que se transformará en sabiduría y compasión. Las heridas más profundas crean la sensibilidad más fina. Alguien que nunca ha experimentado abandono no puede comprender verdaderamente a quien lo ha sufrido. Quien nunca ha sentido una vergüenza aplastante no puede sentarse con alguien que se ahoga en ella. Pero aquellos que llevan estas heridas tienen acceso a niveles de sufrimiento humano que la mayoría jamás comprenderá, y este acceso es intencional, parte de un diseño sagrado. La divinidad coloca estas marcas con precisión, porque solo a través de ellas se alcanza la empatía, la comprensión y la guía para otros que algún día transitarán caminos similares. La herida, lejos de ser un enemigo, es el maestro más poderoso. Enseña que el dolor tiene propósito, que el sufrimiento puede transformarse en fuerza, y que el verdadero aprendizaje surge al vivir con la herida abierta, utilizándola como fuente de compasión y no de vergüenza. El proceso es arduo, porque cada fibra del ser desea evitar la incomodidad, buscar normalidad, liberarse del peso constante de la pena. Pero la herida no cede, insiste, exige presencia, obliga a enfrentar lo que se quisiera esquivar. Y es precisamente este enfrentamiento lo que permite que el vicio deje de ser solo un escape momentáneo y se convierta en un catalizador de introspección y transformación. Cada regreso a la herida, cada ciclo de dolor y recaída, brinda la oportunidad de percibirla de manera distinta, no como destructor, sino como refinador, como un canal que conecta el dolor propio con el dolor de otros. La herida que permanece abierta se convierte en la grieta donde la luz puede entrar, donde la sanación comienza no solo para uno mismo, sino para todos aquellos que entran en contacto con la persona elegida. Es en este reconocimiento, en este abrazo consciente del sufrimiento y del vicio, que la gracia fluye, y solo entonces se inicia la verdadera transformación. Por favor, asegúrense de dar like, comentar, compartir y suscribirse para profundizar juntos en este estudio profundo de Carl Jung sobre la herida sagrada, el vicio y la evolución del alma. Desde la perspectiva de un análisis profundo inspirado en Carl Jung, es crucial que se deje de creer que el dolor personal descalifica a alguien para cumplir su propósito. La sensibilidad intensa, lejos de ser debilidad, es un indicador de la profundidad de la experiencia humana que uno ha de atravesar. Las luchas no son fracasos, sino maestros disfrazados. La herida sagrada que acompaña a los elegidos no es evidencia de abandono divino, sino una señal de que la persona ha sido marcada para un destino que aún no comprende por completo. El vicio, que muchas veces parece la cárcel del alma, ha actuado como un amortiguador,
un escudo que protegió temporalmente al individuo del peso insoportable del sufrimiento. Durante un tiempo, este mecanismo de defensa fue necesario para sobrevivir, pero llega un momento en que la protección se convierte en prisión, y lo que antes salvaba, ahora limita. Jung enseñaba que, cuando la persona está lista, cuando el dolor de permanecer igual supera el miedo al cambio, surge la oportunidad de mirar la herida de manera diferente. No con odio, no con vergüenza, sino con curiosidad y apertura, preguntando qué enseñanza oculta hay detrás de cada cicatriz. En ese instante de giro consciente, la herida se transforma. Deja de ser un foco de sufrimiento personal y se convierte en una fuente de conexión humana profunda, un portal para la compasión y el entendimiento de los demás. Por favor, den like, comenten, compartan y suscríbanse para continuar explorando estas enseñanzas profundas sobre la sombra, el vicio y la transformación del alma según Jung. Jung destacaba que el dolor y el vicio no deben interpretarse como enemigos, sino como mensajeros que revelan lo que el alma realmente necesita. Cada recaída, cada momento de desesperación, cada sentimiento de insuficiencia contiene información sobre las necesidades no satisfechas, sobre los vacíos que la vida material no puede llenar. El deseo insaciable, la búsqueda constante de alivio, no es un signo de fracaso, sino un llamado interno hacia algo más profundo, algo sagrado. Cada caída es una guía, cada oscuridad es una invitación a integrar aspectos reprimidos del yo, a reconocer la sombra y permitir que se convierta en maestro. Jung afirmaba que solo quienes han descendido a las profundidades más oscuras pueden guiar a otros hacia la luz. Solo aquellos que han enfrentado su dolor sin huir pueden enseñar que la ruptura no es el final, sino el comienzo de la verdadera transformación. La herida sagrada, cuando se acepta y se comprende, se convierte en la grieta por la que la luz fluye, en la fuente de compasión que permite conectar con el sufrimiento ajeno y guiar a otros en sus propias oscuridades. Finalmente, Jung subrayaba que los elegidos no fueron marcados para comodidad, sino para transformación. No para una vida sencilla, sino para recorrer un camino que los forjaría en seres completos y resilientes. Cada sufrimiento, cada recaída, cada lágrima silenciosa y cada oración desesperada formaban parte de la preparación, un entrenamiento en la oscuridad para llevar luz a los lugares donde otros no podrían llegar. La comunicación divina, aunque devastadora, se manifiesta a través del vicio y de la herida abierta, y solo aquellos que se detienen, que dejan de correr, pueden escucharlo. No en el ruido del escape, sino en el silencio tras la caída, no en la euforia temporal, sino en la hambre que ésta nunca puede saciar, no en la huida, sino en el regreso constante a sí mismo. Quien finalmente logra detener la huida, quien enfrenta la herida y la integra, despierta. Y ese despertar cambia todo, porque ahora el sufrimiento, la sombra y el deseo se convierten en maestros, y la persona elegida puede comenzar a caminar con propósito, claridad y fuerza renovada. Den like, comenten, compartan y suscríbanse para continuar este viaje profundo de autoconocimiento y transformación según las enseñanzas de Carl Jung.